Bendiciones a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la presencia de Dios. ¿Cómo vivir bajo la presencia de Dios? No sé si a veces has experimentado como que la presencia de Dios se ha alejado de tu vida. O hay momentos en que puedes haber sentido que la presencia de Dios está constantemente contigo. De ese es el tema que queremos hablar hoy. Quisiera que me acompañaras en oración a presentarle este tiempo, este corto tiempo al Señor, para que sea el Señor hablándote a tu corazón, que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, sino lo que el Señor tiene para ti. Padre Celestial, Adonai, Elohim, mi Jesús, mi Dios, en este instante te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, llenando cada corazón, que uses mis palabras, Señor, porque tú tienes un propósito con cada uno de los que están escuchando. Padre, usa mis labios. Padre, lléname de tu Espíritu Santo, úngeme para que yo pueda llevar tu palabra. Y sé tú abriendo el corazón, Señor, de aquellos que escuchan, para que podamos recibir de ti lo que tienes hoy. En el nombre de Jesús, amén. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre experimentar y vivir en la vida? ¿Sí? Yo encontré en el diccionario que experimentar es sobrevivir sin sentir la realidad real de los sentimientos y de las emociones. Es como cuando uno dice simplemente existo. Vivir se refiere cuando uno dice estoy viviendo, es cuando uno vive intensamente la vida, cuando uno tiene, aprovecha y disfruta cada momento que está sobre la tierra. Entonces vemos una diferencia. En el Salmo 34, David escribe, busqué a Jehová y él me oyó. Él me oyó y me libró de todos mis temores. En el versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Jesús mismo, a Dios mismo. Y él dice acampa, o sea, mora, habita. Esa presencia de Dios habita alrededor de quién? De los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? No son los que le tienen miedo a Dios, son los que le buscan, son los que buscan agradar a Dios, los que le aman. Y dice no solamente que acampa alrededor, sino que también los defiende de sus enemigos. También vemos en 2 de Samuel 6, 5, 7. Ahí está la historia de Usa que estaba tratando de evitar que el arca de la presencia de Dios, el arca de la alianza, se cayera al suelo. ¿Qué tiene que ver el Salmo 34 o la historia de Usa en esta experimentar o vivir? Tiene que ver con la presencia de Dios. En el Salmo 34, Dios habla de que su presencia habita alrededor de los que le temen. Aquí David estaba diciendo, busqué a Jehová y él me oyó, ¿sí? Y que él está siempre allí. Pero en la historia de Usa vemos que estaba el arca de la alianza que representa la presencia de Dios. El arca de la alianza se iba a caer. Y entonces Usa, que iba caminando al lado del arca, trató de detenerla y cayó muerto inmediatamente. Tú te preguntarás, bueno, ¿por qué Dios haría esto? ¿Qué tiene que ver esto con el carácter de Dios? ¿Es que Dios es así de vengativo? Dios había ordenado a su pueblo en ese entonces, en el Antiguo Testamento, que solamente los levitas y solamente los sacerdotes podían tocar el arca, porque esa arca, esa presencia de Dios era sagrada, era poderosísima y era santa. Entonces, aún el sacerdote, para entrar al lugar santísimo, que era donde estaba el arca en el templo de Dios, tenía que santificarse todo un año para poder llegar a ese lugar. Y si estaba en pecado, sus vestiduras tenían unas campanas en el borde para anunciar de que si había caído en pecado y no estaba limpio, moría, y entonces lo tenían que jalar con una cuerda que la tenía amarrada alrededor de su cintura. Entonces todo esto para decir de que tanto David como los sacerdotes, todos estaban al tanto de que el arca de la alianza era santa. Y
era una forma de hacerles ver que Dios es soberano, Dios es poderoso, Él se encarga de todas las cosas. Pero algo que sucedió en esta historia de Usa es que David por temor envió el arca a la casa de otra persona. ¿Sí? Y en esa casa vio que había la presencia de Dios, que había sido bendecida después de 3 meses de estar el arca en esta casa. Esa casa empezó a ser tan bendecida que David dijo, no, yo prefiero que retornemos el arca de la presencia de Dios. Esta historia en segunda de Samuel, en el capítulo 6, para que lo leas en casa, nos trae a memoria que esa presencia, eso que representaba la presencia de Dios, era, aunque era algo material, era una representación material que Dios quería hacer en ese momento, también era una representación del poder, de la santidad, de los límites que habían para entrar en esa presencia de Dios. También era una forma de enseñanza de que donde estaba esa presencia había bendición, había protección. Esa presencia representa el cuidado de Dios sobre tu vida, la liberación. Ahora, en todo este momento todavía estamos en el Antiguo Testamento, todavía Jesús no había muerto y resucitado, amén. Entonces vemos también la historia en Éxodo 13, es otro ejemplo como vemos que la presencia de Dios iba con su pueblo cuando ellos salieron de Egipto. Vemos que el Señor en medio del desierto, Él puso una nube que los cubría de día para protegerlos del sol. En la noche había una columna de fuego para guiarlos y para darles calor, porque el desierto es bien frío en la noche. Entonces ahí vemos cómo la presencia de Dios los cubría, cómo los protegía. Aún esa presencia de Dios dice que los calzados en 40 años en el desierto nunca se envejecieron. Aún sus vestiduras y sus zapatos fueron conservados. Entonces la presencia de Dios conserva. De nuevo la pregunta entonces, ¿cuál es la diferencia entre quizás experimentar en tu vida la presencia de Dios cuando estás escuchando una alabanza, cuando recibes la palabra de Dios, cuando quizás estás en un momento de oración y sientes esa presencia hermosa? ¿Cuál es la diferencia entre experimentar un momento la presencia de Dios y vivir bajo la presencia de Dios? Vivir bajo la presencia de Dios. Porque ahí es donde te quiero llevar hoy. Ahí es donde quiero que vayamos en este proceso de aprender a vivir constantemente bajo la presencia de Dios. Ahora, van a haber momentos en que te toca vivir por fe. Van a haber momentos en quizás esa conexión espiritual por algún motivo no la sientes en ese momento, pero ahí es donde vas a actuar con fe de saber de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. No confíes en tu propio pensamiento o en esas emociones de desespero, de ansiedad, sino que se las vas a presentar a Dios. No confíes en tus temores porque dice la palabra de Dios que donde hay temor no hay amor, porque el amor vence el temor. Entonces tienes que vivir no solamente bajo esa presencia de Dios, sabiendo de que lo estás sintiendo en este momento, sino también sabiendo por fe que aunque tus emociones, que aunque tu mente te diga que no, Él sí está allí. Entonces, tanto en el Salmo 34 que vimos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los que le temen son los que le buscan. Si tú buscas al Señor de todo tu corazón, la palabra de Dios dice, el que me busca de todo su corazón, me halla, me encuentra. En Éxodo, el pueblo de Dios había experimentado ocasiones de la presencia de Dios, como dijimos, la nube, el fuego en la noche. Ellos experimentaron el maná que caía del cielo. Ellos experimentaron que Dios abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar. Pero había una diferencia grande entre el pueblo y Moisés. Y era que Moisés vivía bajo la presencia de Dios. Hubo un momento en el libro de Números
en el capítulo 12 y 13, que lo puedes buscar más lentamente en tu casa. Y en esa historia, en esa parte de la historia de Moisés, el pueblo, Dios envía a Moisés a orar por el pueblo y él dice, vamos a orar por los sacerdotes y por algunos líderes y voy a transferir el espíritu que está en ti, se lo voy a transferir a ellos para que lideren bajo tu mismo espíritu, es decir, bajo esa misma presencia de Dios. Pero Moisés tenía a Aarón y Miriam, que eran sus hermanos, y ellos sintieron celos en ese momento. Y en su corazón dijeron, bueno, Dios también habla con nosotros, así como habla a través de Moisés, Dios habla también a través de nosotros, porque ellos sintieron celos al ver que había uno de los sacerdotes que se había quedado en el campamento y él también empezó a profetizar. Y ellos se quedaron viendo eso y sintieron esos celos de, nosotros éramos los escogidos, ahora todos estos están profetizando y llenos de la presencia de Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés que saliera de la tienda y hablara con Aarón y Miriam. Y Miriam le dijo, es que Dios habla también a través mío y a través de Aarón. Y en ese momento su cuerpo se llenó de lepra. Y tuvo que irse al desierto para no contaminar el resto del pueblo. Y Moisés oró por ella y ella fue sana y pidió perdón a su hermano por haber pensado de esta manera. ¿Cuál era la diferencia entre Aarón, entre Miriam? Era que ellas sí eran usados por Dios. Dios los usaba como profetas, mientras que en Moisés estaba la presencia constante. Eso es importante de saber porque Dios no escoge al azar y Dios no escoge porque una persona sea mejor que otra. Dios escoge de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su plan. El centro es Jesucristo, el centro es Dios, no eres tú, no es el profeta ni a quien Él escogió. Él quiere manifestar su presencia en ti, porque ahora viene lo más maravilloso y es la obra de Jesucristo en la cruz. Tú sabes que Dios, después de todos estos acontecimientos, en todo el Antiguo Testamento, profetizó acerca de su venida, que Él mismo vendría para salvar a su pueblo. Entonces no era una salvación simplemente de política, no era una salvación de salvar a su pueblo Israel. Él quería salvar las almas, porque dice que la salvación no era solamente para los judíos, sino para todos. Cuando Dios se hizo hombre y murió en esa cruz, Jesucristo derramó su sangre por ti y por mí. Dice que el día que Él estaba colgado en ese madero, el velo se rasgó en dos. El velo del lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza, donde se encontraba la presencia de Dios, donde solamente el sumo sacerdote, donde solamente el escogido de Dios podía entrar, donde solamente aquel hombre que se había preparado por un año podía entrar y que si no estaba preparado podía morir en ese lugar. Jesucristo pagó el precio completo y ese velo se rasgó. Y hoy en día tú y yo podemos entrar libres a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios. No solamente Jesús hizo esa obra material física, sino que Él nos prometió, Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Ese Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Y hoy esa presencia de Dios no está en un arca de alianza. Esa presencia de Dios está en ti, como estuvo en Moisés, si tú aceptas al Señor Jesús como tu Dios, como tu Salvador. No es solamente de palabra, es de corazón. Cuando tú dices, Jesucristo, acepto el precio que pagaste por mí, por mi pecado, porque yo en mí soy un pecador. La Biblia nos enseña que tú y yo somos pecadores, que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, que Dios es santo, el único bueno es Dios. No importa tu posición espiritual, no importa tu llamado, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuán buenas sean tus obras. Eso no cabe peso relacionado con la muerte de Jesucristo en la cruz, porque lo único que pudo limpiar el pecado de tu vida
fue la muerte de Jesucristo y su sangre en la cruz. Y hoy en día, cuando tú haces una obra buena, cuando tú actúas con bondad, lo haces por un fruto de tu espíritu, de ese espíritu de Dios que hay en ti. Mas no haces estas obras para ser bueno y para recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios es gratuito. Tú no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. Entonces el llamado de hoy es